O a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciables televidentes de Teleoccidente Canal 9, muy buenas noches. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, tanto en el Duraznal, a nivel de San Marcos, como a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios en estos momentos que aquí nos tiene con una nueva oportunidad para estudiar su palabra. Y gracias le damos a Él por la vida de usted. Sí, usted que ya está en sintonía, ya visualizando esta transmisión. Agradecemos a nuestro Dios, glorificamos a Él porque usted ya está cediendo este tiempo, sobre todo su corazón, para escuchar la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Bienvenidos a cada uno a esta transmisión, bienvenidos a este programa espiritual. Vamos a empezar ahora y la mejor manera para iniciar este programa espiritual pues es pidiendo la dirección a nuestro Dios para que Él nos ilumine en el estudio de su palabra y que nos bendiga al transcurso de este tiempo. Así es, acompáñenos en esta oración. Padre eterno, tú que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos y te glorificamos en estos momentos. Muchas gracias te damos, Padre, por esta nueva oportunidad que nos permites. Gracias por la vida, gracias por el día que hemos disfrutado, gracias por la claridad del día, por los rayos del sol y por la lluvia que está cayendo en diferentes partes. Gracias, oh Dios eterno, gracias por el trabajo que hemos hecho y por todas las bendiciones que disfrutamos de este día. Ahora, oh Dios, nos vamos a concentrar unos momentos para escuchar tu palabra. Este tiempo vamos a dedicar solamente para escuchar tu dulce voz, para estudiar, para escudriñar tu palabra. Pero antes, oh Dios eterno, te suplicamos que bendigas a cada uno de los televidentes quienes ya están en sintonía, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Bendígalos a cada uno. Si alguno se encuentra postrado en cama con alguna enfermedad, oh Dios, muestra tu misericordia, muestra tu mano de poder para sanarla. Y también aquellos que se encuentran en diferentes dificultades, que tú los auxilies, que tú los socorres. Y asimismo te suplicamos, Padre, para que nos ilumines en el estudio de tu palabra en estos momentos. Y todas estas bendiciones, oh Dios, te los rogamos, te los suplicamos, agradeciendo todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estimado televidente, le damos la cordial bienvenida a este programa espiritual. Este programa, presentado por la Iglesia de Dios en el Duraznal Comitacío San Marcos, tiene como principal objetivo compartir con usted enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, compartir con usted lecciones de estudios bíblicos. Y ahora pues le vamos a invitar entonces a que permanezca con nosotros a escuchar, a escudriñar esta nueva lección. Si usted tiene una oportunidad de contar con una versión de la Biblia, ya sea a través de forma digital o en física, pues le vamos a suplicar que abre esas preciosas páginas ahora para que juntos podamos iniciar a deleitarnos en este estudio. Estimados amigos, hermanos, vecinos, paisanos de este municipio de Comitancillo, muchas gracias por su sintonía. Gracias a todas las diferentes personas que escuchan en las comunidades de Comitancillo. Gracias por su sintonía, gracias por ceder ese tiempo y que Dios bendiga grandemente su vida. Que Dios
le colme de bendiciones y que Él recompense el tiempo que usted dispone para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y a usted, amigo, hermano, que está visualizando en diferentes municipios, igual le deseamos muchas bendiciones y que siente ese gozo ahora al estudiar la palabra de nuestro Dios junto con nosotros. Y a los que están visualizando a través de internet, muchos de nuestros hermanos y amigos, a veces no logramos visualizar el mensaje de ustedes, pero muchas gracias por esa sintonía, muchas gracias por ese tiempo que disponen para ver por internet esta transmisión y volver a visualizar esta lección bíblica a través de YouTube. Le recordamos que si usted no se ha suscrito en el canal oficial de este programa, le invitamos a que pueda suscribirse en el canal oficial de este programa en YouTube, la cual se denomina El Reino de Dios, el siglo por venir. Por ahora, le deseamos bienvenida a este nuevo estudio y hoy vamos a abordar una lección más de la serie intitulada Hermenéutica Bíblica. La lección que estamos compartiendo en esta serie seguramente usted no escuchará en ningún otro lado, porque estas lecciones solo se comparten en seminarios, en universidades cristianas y con un costo. Pero la Iglesia de Dios, teniendo en el corazón de predicar la palabra de nuestro Dios, comparte con usted en la intimidad de su hogar y sobre todo de manera gratuita. Entonces, empecemos a estudiar la palabra de nuestro Dios y con nosotros, nuestro amado hermano que nos va a compartir esta lección de estos momentos. Nuestro amado hermano, obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Noé López, a quien le vamos a brindar el espacio en estos momentos. Adelante, mi hermano. Muy apreciables televidentes que ya están en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, en cualquier parte de Comitancillo, San Lorenzo, Tejutla, Zipacapa, San Miguel, Ixtahuacán o en alguna otra localidad donde Canal 9 está teniendo cobertura. Para usted que está en sintonía ya a través de la pantalla de su televisor, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por ceder tiempo a este medio de comunicación para que así todos juntos podamos compartir un momento especial en el cual estudiamos la palabra de Dios. Gracias a usted que ya está cediendo ese tiempo para la Iglesia de Dios en el Duraznal. Es un verdadero privilegio el poder compartir con usted la bendita palabra de Dios. Y a usted, amado hermano de la Iglesia de Dios en el Duraznal, pues también muy amable por ya estar en sintonía de Teleoccidente Canal 9. Y a ustedes, hermanos y amigos que ya están en sintonía a través de la plataforma en internet, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ya estar preparado, presto y dispuesto para estudiar una lección más de la palabra de Dios. Rogamos a usted, amado hermano y hermana, para que comparta esta transmisión, para que así llevemos el evangelio de la palabra de Dios a más personas. Cuanto más seamos los que compartamos esta transmisión de hoy, llegaremos a más personas donde personalmente quizás jamás nunca vamos a llegar, pero a través de este medio podemos llegar a ellos y llevarles las buenas noticias de salvación. Entonces, amado hermano y hermana, rogamos para que usted se tome ese tiempo y así compartir esta transmisión y así todos juntos empezar a estudiar la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, ahora sí nos alistamos a estudiar la palabra de Dios para esta tarde. Hoy vamos a estudiar la lección número 14 de la serie denominada Hermenéutica Bíblica. ¿Cómo estudiamos la palabra de Dios? Y hoy continuamos con la segunda lección respecto al método histórico gramatical. El método histórico gramatical
es el método adecuado, es el método indicado, es el método oportuno, pero sobre todo es el método correcto que todo estudiante, todo predicador, obrero, pastor o ministro debe utilizar cuando va a estudiar la palabra de Dios. Entonces, en la tarde de hoy, en la tarde noche de hoy, vamos a conocer la segunda parte de este método, pero de manera aplicativa. Vamos a aplicar de una vez lo que vamos a ir aprendiendo al transcurso de los minutos de este programa. Por lo que, amado hermano y amigo, rogamos para que usted prepare su Biblia. Por favor, queremos suplicarle ese gran favor. Prepare un volumen físico de su Biblia. Y si usted no tiene uno al alcance, de repente tiene una versión electrónica, prepárela, porque vamos a practicar la lección que hoy vamos a abordar. La lección que hoy vamos a abordar se intitula El método histórico gramatical, segunda parte. ¿Cómo usamos este método al momento de estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo se utiliza este método ya de manera práctica? Imagínese usted va a estudiar la Biblia en este momento y va a usar este método. ¿Cómo lo usamos? ¿Dónde empezamos? Entonces es importante para que usted, amado hermano y amigo, prepare un volumen de la Biblia y sobre todo preste mucha atención, porque hoy no solo hablaremos de este método, sino de una vez vamos a ir a la práctica cómo se aplica este método al momento de estudiar la Biblia. De modo que usted, amado hermano y amigo, usted es un estudiante esta tarde. Hágase la idea que usted está en un aula universitario cristiana y hoy va a aplicar el conocimiento que hoy va a aprender. Empecemos entonces recordando algunas cosas que hemos venido diciendo a lo largo de estos 14 lecciones. Primero, hemos de decir que la hermenéutica, el propósito de la hermenéutica es extraer el significado de un pasaje determinado tal como el autor original propuso transmitir. Extraer el significado. El significado de un pasaje lo contiene el pasaje mismo. No lo determina el intérprete, no lo determina el estudiante de la Biblia, no lo determina el predicador, sino el significado verdadero de un pasaje de la Biblia ya está dicha en ese pasaje. Lo único que el intérprete hace es extraer ese significado. Pero para extraer ese significado, para extraer el significado que el autor original dio a los oyentes originales, es importante que utilicemos la hermenéutica a través de la exégesis, o sea, la interpretación práctica. La exégesis lo que nos hace es dirigirnos correctamente a interpretar. La exégesis emplea 3 preguntas. La exégesis utiliza 3 preguntas al momento de estudiar la Biblia. Hágase usted la idea que tiene en su mano ahora, esperamos que así sea, usted ya tiene en su mano su Biblia. Pero la exégesis pretende que usted comprenda 3 preguntas acerca de esa Biblia. Primero, ¿qué dijo el autor original en determinada parte de la Escritura? ¿Qué dijo él? Segunda pregunta que la exégesis plantea, ¿qué significa lo que dijo el autor original? Y tercero, ¿qué significa lo que dijo el autor? Esa es la labor de la exégesis. Entonces, básicamente, la primera pregunta, ¿qué dijo? Ahí lo que se pretende alcanzar es comprender las frases que el autor utiliza en un pasaje de la Biblia. Además de comprender esas frases, también se pretende comprender el significado de cada palabra en determinado pasaje. También se pretende comprender
la relación que hay con cada palabra. Imagínese usted, va a leer un texto de la Biblia. Ese texto de la Biblia contiene frases, contiene palabras, pero también cada palabra contiene una relación. Entonces, la relación entre cada palabra es lo que la hermenéutica bíblica pretende. También, además de la relación de las palabras, también pretende comprender la relación de las palabras con la idea o con el trasfondo y la cultura del autor, así como de sus oyentes. El autor tenía una cultura al que perteneció. Los oyentes también tenían una cultura, ellos tenían su trasfondo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué dice el autor? Pretende comprender estos detalles. Luego, la segunda pregunta de la exégesis. Primero, ¿qué dijo el autor original? Segunda pregunta, ¿qué significa lo que dijo? Aquí lo que se pretende comprender es comprender el contexto histórico, es decir, cómo se relaciona la ubicación histórica general de un libro o de un pasaje de la Biblia. Por ejemplo, para fines de ejemplo de esta tarde, vamos a aplicar estos pasos leyendo o conociendo brevemente la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a abordar la carta de Pablo a los Efesios para que comprendamos lo que hoy vamos a platicar. Avancemos. La carta de Pablo a los Efesios fue dirigido a los oyentes que vivían en la ciudad de Éfeso. Pero Éfeso tenía una ubicación geográfica. Éfeso estaba conformado por habitantes de diversos pensamientos, de diversas tradiciones. Éfeso tenía sus religiones también, aparte de la iglesia. Éfeso también tenía una economía. Éfeso tenía también su religiosidad. Éfeso tenía sus cosmovisiones, tenía su forma de vida. Entonces, ¿cómo se relaciona todo ese trasfondo con la carta de Pablo a los Efesios? Eso es lo que llamamos contexto histórico. Luego tenemos también el contexto literario. Esto tiene que ver con la razón por la cual se dijo algo en cierto lugar o en cierto argumento de lo que el autor escribe en su libro. Cabe resaltar que la buena exégesis es la combinación de todo esto que hemos dicho hasta este momento. Hacer uso de todo esto nos ayuda a comprender correctamente el mensaje de la Biblia. Con ello entonces obtenemos la claridad del mensaje que queremos transmitir, tal como el autor original se propuso transmitir. Veamos entonces una visión general de estos pasos exegéticos. Son varios pasos que debemos de emplear para llegar a la interpretación de la Biblia, pero hoy veremos los pasos primarios cuando abordamos la labor de la interpretación. Empecemos con el primer paso. ¿Ya tiene su Biblia ahí a la mano? Esperamos que ya tenga una versión en físico o una digital. Vaya a la carta de Pablo a los Efesios. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a aplicar el paso número 1 que hoy vamos a aprender. Empecemos. El primer paso de la labor de interpretación, cuando usted agarra la Biblia y quiere estudiar la Biblia por su propia cuenta, usted puede alcanzarlo. Usted puede entender la Biblia por usted misma. Pero para ello tiene que recorrer ciertos pasos hermenéuticos. Estos pasos son propios del método histórico gramatical. Ningún otro método emplea estos pasos. Estos pasos son propios del método correcto para estudiar la Biblia. Paso número 1. Examine el contexto histórico general del libro que va a estudiar. Repito el paso número 1. Examine el contexto
histórico general del libro que va a estudiar. Esto quiere decir que antes de investigar, escuche bien, antes de investigar cualquier oración, cualquier párrafo o cualquier otra subdivisión de la carta de Pablo a los Efesios, primero es necesario tener una visión general completa de esa carta. Antes de que usted estudie Efesios 4:1, por ejemplo, antes de que usted estudie ese versículo, primero debe tener una idea general de esta carta. Pero usted se preguntará, ¿cómo obtenemos el panorama general de un libro? Bueno, para eso utilizamos a lo que los eruditos en hermenéutica bíblica llaman algunos ganchos de interpretación, es decir, unas preguntas. Estas preguntas lo que nos hacen es dirigirnos a un correcto entendimiento del libro que estamos estudiando. Le repito, el libro que hoy vamos a utilizar como ejemplo para aplicar estos pasos es la carta de Pablo a los Efesios. Ya está ahí, empecemos. Primero, para que usted se haga una idea general de ese libro, primero, leer el documento completo en castellano de una sentada. Primero, lea Efesios desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6 del último versículo. Repito, primero tiene que leer toda la carta de Pablo a los Efesios. Es un error estudiar un texto de Efesios de manera aislada de lo que se dice antes y de lo que se dice después de ese texto. Se comete el error a veces, el predicador dice, hoy vamos a estar en Efesios 2:1, vamos a estudiar el primer versículo del segundo capítulo, pero a veces ni él mismo sabe de qué habla el capítulo 1, de qué habla el capítulo 3, 4, 5, 6. Entonces, para obtener el panorama general del contexto histórico de Efesios, primero, repetimos, lo primero que vamos a hacer es leer toda la carta de Pablo a los Efesios. Para eso, se van a familiarizar con esa carta. Va a leer toda la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? Tiene 6. El primer capítulo de Pablo a los Efesios, en la Reina Valera 1960, tiene 23 versículos. El segundo capítulo, estamos teniendo una idea rápida, una idea general de esta carta. El segundo capítulo tiene 22 versículos. El capítulo 3 ya está ahí, estimado televidente. El capítulo 3 tiene 21 versículos. Y el capítulo 4, ¿cuántos versículos tiene el versículo 4? El capítulo 4 contiene 32 versículos. Y así tenemos que seguir conociendo cada capítulo. Entonces, primer paso, repetimos, estimado hermano y amigo televidente, lo primero que vamos a hacer es leer la carta de Efesios. Si usted se propone hoy estudiar esta carta, tiene que leerla. Se preguntará, ¿cuántas veces tengo que leerla? La respuesta de los exegetas eruditos en este campo es hasta que tenga en mente todo el contenido, tenga una idea general de esta carta. Cuando usted ya tenga en la mente de qué habla el capítulo 1, cuáles son las ideas claves del capítulo 1, de qué habla el capítulo 2, de qué habla el capítulo 3, 4, 5 y 6, cuando usted ya tiene eso en la mente, bien comprendida, ya tiene una idea
clara y general de estos 6 capítulos de Efesios, entonces es probable que hasta ahí deje de leer. No basta leer 1, 2, 3, 4 veces, no bastaría. Tiene que leer varias veces. G. Campbell Morgan, un predicador inglés del siglo pasado, leía 50 veces un libro. Leía 50 veces un libro. ¿Y se imagina usted nosotros leyendo 1, 2, 3 veces nada más? Tenemos que leer un sinfín de veces la carta de Pablo a los Efesios. Dice el método histórico gramatical que el paso número 1 es leer el documento. El contexto de Efesios, no está en el versículo 1 del capítulo 1. Ni está en el capítulo 6 del último versículo. El contexto de Efesios no se encuentra en el primer versículo del primer capítulo. Y tampoco está en el último capítulo del último versículo. ¿Dónde está el contexto de Efesios? El contexto de Efesios, amado hermano y amigo, está en toda la carta. Por eso es necesario leer toda la carta de Pablo a los Efesios. Con esa lectura usted tendrá idea general, tendrá en mente qué habla el capítulo 1, tendrá en mente cuáles son los personajes de la carta de Pablo a los Efesios, pero para ello utilicemos otros ganchitos más para, supóngase que usted ya terminó de leer varias veces Efesios. Hoy esta tarde del martes 22 de junio, hoy imagínese usted que hace un mes atrás empezó a leer Efesios, hoy terminó de leer Efesios 50 veces hoy. Ya con esa idea, con esa lectura de 50 veces, usted está ya preparado para responder estas preguntas. Primera pregunta: ¿quién es el autor de Efesios? Si usted va a estudiar Efesios 3:1, no aparece el autor ahí. O 4:10, tampoco aparece el autor. O 6:21, ahí no se habla del autor. Para eso tiene que leer todo el documento. Lea usted conmigo Efesios 1:1. Prepare su Biblia, abre su Biblia en el capítulo 1, versículo 1. Dice Efesios 1:1. Primera pregunta que tenemos que responder cuando estudiamos la Biblia a través del método histórico gramatical es conocer primero el autor. Vayamos a Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Detengámonos hasta ahí. Primera pregunta: ¿quién es el autor de esta carta a los Efesios? El versículo 1 nos responde esa pregunta. Es Pablo. Avancemos. Segunda pregunta que usted tiene que emplear ya para ir familiarizándose con la carta de Pablo a los Efesios. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Se recuerda usted en la primaria le enseñaron a redactar carta? El remitente es quien envía la carta. El destinatario es quien recibe la carta. En este caso, el autor es el remitente. Y el autor de la carta a los Efesios, según el capítulo 1, versículo 1, es Pablo. Segunda pregunta: ¿quiénes son los destinatarios? Regresemos a Efesios 1:1, pero en la segunda parte del pasaje. Dice así: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Son los cristianos, los hombres y mujeres que habían profesado fe mediante arrepentimiento en Cristo, que vivían en la ciudad de Éfeso. Avancemos. Tercera pregunta: ¿cuál es la relación entre ellos? Ahora aquí ya vamos profundizando nuestro estudio a través del primer paso
del método histórico gramatical. Primero, leer toda la carta. Leyendo toda la carta estamos capacitados para responder estas preguntas. ¿Cuál es la relación de los cristianos efesios con el gran apóstol Pablo? Bueno, para eso tenemos que leer los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20 del libro de los Hechos. Ahí tenemos que leer esos capítulos para familiarizarnos cuál fue la relación de Pablo con los efesios. ¿Se recuerda usted que Pablo estuvo ahí 3 años y medio predicando la palabra de Dios día y noche a ellos? ¿Sabía usted eso? Para eso tiene que leer Hechos capítulo 20. En el capítulo 20 Pablo habla que él estuvo 3 años y medio enseñando todo el consejo de Dios a estos cristianos efesios. La relación de ellos era una relación íntima como verdaderos cristianos. El apóstol y los cristianos efesios mantuvieron una comunión íntima tal como nuestro Dios señala. ¿Se da cuenta, amado hermano y amigo? Conocer la relación entre el remitente y los destinatarios. El primer paso que estamos conociendo en esta tarde del método histórico gramatical es tener una idea general del contexto histórico de determinado libro. Y en esta tarde estamos utilizando la carta de Pablo a los Efesios. Avanzando en el conocimiento y la aplicación de este método, llegamos a la siguiente pregunta. Todavía no estamos preparando un sermón. ¿Se da cuenta, amado hermano y amigo? No estamos preparando un sermón todavía. Apenas estamos aplicando el primer paso del método histórico gramatical. Y el primer paso de este método es familiarizarnos con la carta, con el libro que estamos estudiando. Y para ello vamos respondiendo una serie de preguntas conforme vamos avanzando. Primero, leer el documento no tiene sustituto. Hay que leer la carta. Luego, conocer su autor, conocer sus destinatarios, conocer la relación entre el autor y los destinatarios. Luego, conocer dónde viven los destinatarios. Es decir, conocer el lugar geográfico donde ellos vivían. Y para conocerlo, tenemos que averiguar una serie de información, tales como por ejemplo, qué tradiciones habían en el lugar donde vivían, qué costumbres se practicaban ahí, cuáles son las religiones que imperaban en el lugar donde vivían los destinatarios, cómo era la economía de aquel lugar, cuál era el idioma que utilizaban los destinatarios. En este caso, entonces, tenemos que utilizar una variada información referente al lugar de los destinatarios. En este caso, para conocer la ciudad de Efesios, tenemos que recurrir a material documental. ¿Dónde estaba ubicado Efesios? ¿A qué distancia estaba ubicado del mar? ¿Cuál era la forma de vida en aquel lugar? En este caso, Efesios, ¿se recuerda usted, amado hermano y amigo? ¿Se recuerda usted que Efesios es una ciudad griega? Es una ciudad de habla griega. La gente de Éfeso tenía como diosa a la diosa Artemisa. Si usted se recuerda en el libro de los Hechos, cuando el evangelio llegó en aquella ciudad, hubo un alboroto tremendo por aquel hombre que fabricaba la estatua de Diana, al que ellos llamaban Diana de los Efesios. Cuando llegó el evangelio por primera vez a la ciudad de Éfeso, hubo un gran alboroto, hubo un gran disturbio en aquella ciudad. Esa situación terminó inclusive
ante los tribunales de aquella ciudad. Tenemos que conocer el trasfondo de ese lugar. Cuando llegó el Evangelio en la ciudad de Éfeso, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Actualmente es la Turquía moderna. El nombre de Éfeso es simplemente, quiere decir guardiana de Diana de los efesios. Toda la ciudad de Éfeso era adoradora fielmente de la diosa Diana, que según los efesios había caído del cielo. Eso era la ciudad de Éfeso. Quienes llevaron el Evangelio a Éfeso por primera vez fue Priscila y Aquila. Esto lo encontramos en el capítulo 18 del libro de Hechos. Ellos fueron los que llevaron por primera vez el Evangelio. Ya en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ellos llegaron y visitaron esta ciudad. Esta ciudad era pagana. De hecho, habían unos judíos prosélitos en la ciudad, pero casi la información respecto a ellos es irrelevante. La mayor parte de la población que vivía en Éfeso generalmente eran gentiles. No tenían nada que ver con la nación de Israel. Este es la ciudad de Éfeso, así brevemente descrito, al que Pablo dirige esta carta. Y avanzando en nuestra meditación en el paso número 1 del método histórico gramatical, ahora llegamos a adentrarnos un poquito ya internamente en la carta. ¿Cuáles son los temas principales de la carta? ¿Cuál es el tema principal de la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Con la lectura que usted, imagínese que ya haya hecho, ya está en capacidad de responder cuáles son los temas principales de la carta. Brevemente damos un ejemplo. El capítulo 1, 2 y 3, Pablo habla a los efesios de la obra perfecta que Cristo ha hecho por ellos. En el capítulo 1, 2 y 3, Pablo da a conocer que la obra perfecta de redención, la obra perfecta de justificación, la obra perfecta de perdón, de santificación y glorificación, Cristo lo ha hecho por determinación del Padre. En los primeros 3 capítulos, Pablo dice a los efesios que Cristo ha muerto por ellos como decisión soberana del Padre. No que los efesios merezcan ser perdonados, no que los efesios hayan hecho una obra meritoria de salvación, no que los efesios sean dignos de ser reconciliados con Dios, sino Pablo dice, por ejemplo, en el primer capítulo, por la obra de Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. En el capítulo 2, Pablo dice que Cristo ha muerto por nosotros y nos ha dado el perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios. Ya en el capítulo 3, Pablo habla de la obra perfecta continua que Cristo ha hecho por los efesios. Pablo dice que los efesios ya no son extranjeros, que ya no están bajo la ira de Dios, que ya no están en el reino de las tinieblas, que ya no están más bajo la potestad de Satanás, que ya no están lejos de la nación de Israel. Ellos han hecho cercanos a la promesa de Dios, y todo esto, dice el apóstol, por la obra perfecta de Cristo. Capítulos 1, 2 y 3, Pablo habla de la obra perfecta, sustitutoria y redentora de Cristo a favor de los efesios. Pero en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo ahora pasa a hablar
de la vida práctica de los efesios ahora como ciudadanos del reino de Dios. Pablo dice en estos últimos 3 capítulos que los efesios ya son ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios, deben vivir de una manera distinta a como el mundo vive. Deben dejar la forma de vida del mundo. Ellos deben ser totalmente diferentes. Deben vivir en armonía en su hogar, en la iglesia, en la fe. Deben mantener unidad de enseñanza, unidad doctrinal, unidad de comportamiento, buenas relaciones en el hogar, una relación preciosa en el matrimonio, una vida totalmente diferente al del mundo. Pablo dice a los Efesios en los capítulos 3, 4, 5 y 6 que puesto que Cristo ya murió por ellos, ahora ellos deben vivir en base a los estándares que Dios en Cristo ha establecido. ¿Cómo el cristiano debe vivir? Ahora dice Pablo a los Efesios, él da a conocer una serie de responsabilidades. Es como lo que llaman los teólogos teología práctica. ¿Cómo deben vivir cada día? Esto lo aborda el apóstol en los capítulos 4, 5 y 6. ¿Se da cuenta cuán importante es tener idea general del libro? Teniendo todo esto y mucha más información, entonces el exegeta de la Biblia, el estudiante de la Biblia, ya estará preparado de continuar con el método histórico gramatical en el paso número 2. Si el Señor así lo permite, el próximo martes continuaremos con el método histórico gramatical, paso número 2, usando siempre como ejemplo la carta de Pablo a los Efesios, para lo cual le dejamos la invitación. Lee esta carta para que cuando empecemos con el paso número 2, a usted no le va a dificultar en ninguna parte seguir estudiando y conociendo el método histórico gramatical. Por ahora, que el Señor bendiga el tiempo cedido para estudiar con la Iglesia de Dios en el Duraznal la palabra de Dios. Por ahora, gracias a usted y esperamos que esta contribución edifique su vida y le despierte a leer la palabra de Dios como el paso número 1 del método histórico gramatical. Bendiciones para su vida y que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Finalizamos este programa espiritual saludando a usted que visualizó a través del sistema de cable aquí en Comitancillo y en los municipios aledaños. Muchas bendiciones y también saludamos a quienes estuvieron visualizando a través de internet y a usted también que en el canal de YouTube El Reino de Dios, el siglo por venir, vuelve a visualizar esta lección y este programa espiritual. Muchas bendiciones. Por ahora finalizamos con una oración con nuestro amado hermano. Gracias a Dios por llegar al final de esta transmisión, pero también gracias a usted. Que el Señor bendiga el tiempo que ha apartado para estudiar con nosotros. Ahora, con el rostro inclinado al polvo de la tierra, agradezcamos a Dios este tiempo por haber estudiado su palabra. Oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por enseñarnos cómo estudiar y conocer más de tu palabra. Cuanto más conozcamos tu palabra, más te conoceremos y más iremos al camino correcto de la obediencia, la humildad y el servicio correcto. Te alabamos, Padre. Bendice a nuestros queridos televidentes, recompensa el tiempo que han cedido para estudiar con nosotros tu palabra. Por ahora, Señor, te agradecemos por este tiempo y te rogamos que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares. Bendice las instalaciones de Canal 9, así como al personal que labora en este medio de comunicación. Te alabamos y te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén.
Gracias a usted, muchas bendiciones. Será hasta una próxima oportunidad. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.